Entre ruinas y misterios de CB Studio Radio. Hoy, primer episodio de Las 7 maravillas del mundo antiguo. El 24 de agosto del año 79 de nuestra era, el volcán Vesubio entró en erupción y sepultó a Pompeya y Herculano y a la mayoría de sus habitantes. Aunque la destrucción fue grande, por las continuas oleadas piroclásticas, ceniza y las toneladas de tefra y piedra y lava que el volcán lanzó entre terribles terremotos y densas llamaradas de azufre, aún quedan restos de esas antiguas y desgraciadas ciudades que hoy el viajero puede visitar. Mientras pasea abstraído y sobrecogido por Pompeya, el visitante puede aprender muchas cosas, algunas de ellas de cierta relevancia e interés, como por ejemplo las que se encuentran en las mismas piedras de la mampostería de paredes y muros que aún se mantienen en pie. En este caso, no nos referiremos a los numerosos frescos que todavía decoran algunas estancias o las muchas cenefas y elementos decorativos que han sobrevivido por haber estado enterrados durante siglos por más de 20 metros de piedra pómez, ceniza compacta y magma. Más bien, deseamos poner atención a las esquelas labradas hechas con pequeños instrumentos por los habitantes originales que, al igual que los grafitis modernos, eran muy numerosas y estaban por doquier. Sus autores dejaban esculpida una pequeña frase que resumía una experiencia personal, un axioma. También podían ser palabras de eterno amor de dos amantes o alguna obscena dedicatoria a alguien en particular por puro despecho o venganza con muy mala intención. El estudio de estos mensajes labrados en la piedra nos acerca a los gustos y ocupaciones de quienes vivieron hace ya muchos siglos atrás en esa ciudad. En el interior de un patio rectangular de una casa, uno dice: "A parva quaestio accipit illud ignore si maior", que significa: un problema pequeño si se ignora, empeora. Otro: "Placeat fileros enim quae derit spadonem", que significa simplemente: Fileros es un eunuco. Otro en la misma línea, firmado por una romana llamada Vírgula, ella grabó en la piedra: "Tertius, eres asqueroso". Sin embargo, en uno muy concreto e interesante, grabado en una de las grandes piedras del anfiteatro, se puede leer: "En todos los combates has vencido. Eres una de las 7 maravillas del mundo". Esta lisonja dedicada a un gladiador, sin duda remarcable, pero hoy anónimo, nos introduce a unas construcciones asombrosas, extraordinarias y dotadas de gran belleza o de bella grandeza, verdaderos prodigios de arte, ciencia e ingeniería. Y además, este admirador o admiradora pompeyana nos dice que estas obras prodigiosas estaban agrupadas en una lista de 7 maravillas que fueron conocidas por las civilizaciones de como mínimo 3 continentes. Estas han llegado a ser conocidas hoy como las 7 maravillas del mundo antiguo, o como Filón de Bizancio tituló su obra dedicada a estas fascinantes construcciones: De Septem Mundi Miraculis.
¿Por qué se escogió precisamente 7 y no 6 u 8? Porque el número 7 ha tenido siempre un magnetismo especial para el ser humano que lo ha remarcado por encima de los otros. Ya en tiempos muy antiguos, Roma tenía 7 colinas. India, los Saptarish o 7 rishis que Manu salva del diluvio. Grecia, tal y como muestra el magnífico mosaico encontrado en el templo de Baalbek, en el actual Líbano y conservado perfectamente en el Museo Arqueológico de Beirut, tenía los 7 sofos o sabios. Según el Apocalipsis, la gran ramera se sienta sobre 7 montañas. 7 han sido en casi todas las civilizaciones antiguas los días de la semana, y 7 son los colores del arco iris. Y así seguiríamos hablando del número 7 durante muchas horas. Existen textos de Pausanias, el griego viajero y geógrafo del siglo II de nuestra era, y de su contemporáneo, el crítico Aulogelio, del cronista y filósofo naturalista Plinio el Viejo, del historiador y erudito del siglo I Valerio Máximo. Todos estos citan y describen cada una de estas maravillas, lo que inevitablemente nos lleva a la conclusión que estas septem mundi miraculis existieron de verdad. La primera mención que se tenga constancia es la del papiro número 13044V, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Berlín, llamado Laterculi Alexandrini. El descubrimiento de este papiro resulta ser de lo más sorprendente, pues originalmente fue utilizado junto con otros elementos vegetales para dar consistencia al sarcófago de una momia egipcia. Al descomponerse ese sarcófago, se descubrió este papiro datado del siglo II antes de nuestra era. Aquel papiro fue escrito, por supuesto, bajo la dominación de los Ptolomeos, la dinastía greco-egipcia fundada por uno de los generales de Alejandro Magno. Una vez traducido su contenido, se vio que estaba escrito un listado de los arquitectos, escultores, gobernantes y diseñadores de lo que textualmente cita 7 obras maestras. Y entonces, de lo que se pudo recuperar y que sea legible, da mención al templo de Artemis, al mausoleo y a las pirámides, sin que el resto de la lista hubiera sido posible de rescatar debido al deterioro y la antigüedad del papiro. No obstante, de la misma época del papiro, sí que nos ha llegado un manuscrito guardado en la biblioteca de la Universidad de Heidelberg, el relato escrito atribuido a Antípatro de Sidón, un poeta helénico del siglo II antes de nuestra era y citado con frecuencia por el mismo Cicerón. En su obra Antología Palatina podemos ver el listado completo de lo que se entendía que eran las 7 maravillas del mundo a esa fecha. Mis ojos han observado la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para los carruajes, y también la estatua de Zeus de los Alfeos, y los jardines colgantes, y el formidable coloso del sol, y la obra enorme de las pirámides, y la gran tumba de Mausolo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, allí subida en las nubes, todos los demás mármoles perdieron su brillo, y dije, aparte desde el Olimpo, el sol jamás pareció tan espléndido. Lo cierto es que cada cronista incluía alguna variación en su enumeración de maravillas que difería de la otra. Por ejemplo,
Plinio incorporaba a la lista el laberinto de Egipto, que sirvió de modelo para el de Creta, famoso por albergar al mitológico Minotauro, o Tebas, la ciudad de las 100 puertas. Y Plinio destacaba además, por encima de todas las Miracula de su lista, a Roma, sus palacios y su anfiteatro colosal. En cambio, Plutarco de Queronea incluía el altar de Delos, que según los testimonios escritos, estaba hecho de cuernos de animales enteramente y que era tan espléndido que se pensaba había sido creado por Apolos mismo, con los cuernos de los ciervos que su hermana Artemis había cazado. En otras listas fechadas en el siglo II de nuestra era, desaparecen los jardines colgantes de Babilonia, y en cambio se enlista el palacio del rey persa Ciro II en Ecbátana, y que se destacaba por ser circundado por 7 murallas circulares de piedras blancas y de colores, que brillaban como el oro, debido a un compuesto especial en el material que se usó para la mampostería de las hiladas de su sillarejo. Empero, pese a ligeras discrepancias entre historiadores y cronistas, tanto antiguos como más cercanos en el tiempo, hay 7 maravillas que se repiten redundantemente con estos o aquellos listados y que un autor, Filón de Bizancio, agrupó para nosotros. Filón de Bizancio fue un ingeniero mecánico e inventor que vivió sobre el siglo III y II antes de nuestra era. Aunque algunos otros creen que se trata del seudónimo de un escritor de épocas más tempranas. Si realmente fue el genial inventor griego su autor, lo cierto es que su trabajo sería una labor recopilatoria, ya que según creen los especialistas, Filón en realidad nunca viajó ni vio estos lugares. Pero siendo él mismo inventor e ingeniero físico, él probablemente elaboró su breve estudio sobre las 7 maravillas, por ser estas el fruto de extraordinarios diseños mecánicos e ingeniosos trabajos técnicos de construcción, con la ayuda de toda suerte de artilugios y portentos avanzados de su época. Tenemos una copia de sus estudios sobre las 7 maravillas y que es llamada Palatinus 398, escrita en púnico, un idioma perdido hoy. La historia de este documento es azarosa. Primero fue encontrado por eruditos de la Universidad de Heidelberg, una de las más antiguas del mundo todavía en pleno funcionamiento, en el monasterio del Monte Athos, al noreste de Grecia, en el siglo XIV. Según parece, llevaba en los estantes de ese monasterio desde el siglo X. Fue trasladado a un lugar seguro en la biblioteca de la universidad para su estudio, pero posteriormente fue olvidado entre sus numerosos anaqueles. Cuando estallaron las guerras religiosas en Europa, la ciudad de Heidelberg fue tomada por los ejércitos católicos de Johann Tserclaes en el 1622, y el Palatinus 398 de Filón de Bizancio fue descubierto y llevado de la universidad de la ciudad a las bibliotecas del Vaticano. Y allí permaneció 176 años, hasta que, en 1798, las tropas de la Santa Sede fueron derrotadas por Napoleón en los periodos revolucionarios y nuevamente el documento Palatinus 398 fue tomado y llevado a Francia. Años después, tanto la Universidad de Heidelberg como el Vaticano solicitaron de Napoleón la devolución de tan deseado manuscrito, siendo elegida por el Corso, la antigua Universidad del Estado de Württemberg, como depositaria hasta el día de hoy.
Son 7 las páginas del documento. La primera está escrita una introducción breve. En las otras 6 hay una descripción por cada monumento. Deberían de haber en total 8 páginas, una para la introducción y las siguientes 7 para dar descripción a cada una de las 7 maravillas. Pero, desgraciadamente, una se perdió entre tanto trasiego de acá para allá. Es la página que describía el mausoleo de Halicarnaso, ya que está citado en la introducción, pero no se halla su descripción, como sí que están las del resto de maravillas. La lista de Filón incluyen las descripciones de las siguientes maravillas: los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, la estatua de Zeus en Olimpia, el coloso de Rodas, las murallas de Babilonia, el templo de Ártemis en Éfeso y el mausoleo de Halicarnaso, cuya parte del documento, tal y como hemos mencionado, se encuentra hoy día perdido. En este audiolibro, nosotros intentaremos aproximarle lo más vívidamente a usted a cada una de estas maravillas, incorporando descripciones del mismo Filón de Bizancio, de Julio César, de Pausanias, de Plinio o de Aulogelio, siendo como fueron estos y otros cronistas testigos oculares de muchas de estas miraculi. Hemos elaborado este audiolibro con mucho cariño, puesto que tenemos el sincero deseo de transportarle a usted a aquellos lugares, que los vea a través de los ojos de la imaginación y que pueda sentir el mismo asombro que aquellos viajeros sintieron cuando sus mismísimos ojos contemplaron las maravillas del mundo antiguo. Déjese llevar por la delicadeza y pasión con que los envolventes sonidos FX y la música compuesta exclusivamente por Marcus, para que la experiencia de este audiolibro le resulte a usted lo más placentera posible.